Bien, pues en el presente video vamos a resolver la práctica modelación y graficación de señales analógicas y digitales propuesta por el profesor Emanuel Rodrigo Gutiérrez Figueroa. Esta práctica la realizaremos usando el software MATLAB y vamos a empezar con los primeros procesos. Las instrucciones nos dicen que abramos y creemos un archivo nuevo de MATLAB y agreguemos en comentario nuestros datos personales. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro MATLAB. Anteriormente ya tenía aquí escritos los comentarios, entonces solo vamos a pasar a resolverlos. Vamos a pasar a escribirlos, que sería práctica 1, relación y graficación, señales analógicas y digitales, elaborado por su servidor Pedro Reyes Medina, de séptimo semestre de la carrera Ingeniería Informática, con número de control en septiembre de 2021 del Centro Universitario del Sur de la materia Comunicaciones Digitales. Vamos a empezar con los primeros comandos que nos dicen: a continuación en el programa escribir lo que se muestra. Con esto se realizará la limpieza de registros, cerrar ventanas y comandos. Pues bien, aquí nos dice que el comando clc limpiará los registros, cerrará las ventanas y limpiará el historial de comandos. Entonces vamos a escribirlos en nuestro archivo de texto de MATLAB, que sería clc clear all y close all. Entonces, continuando, nos dice, vamos a empezar a graficar la primera señal. Es una señal senoidal analógica con la amplitud de 2.5 volts, una frecuencia de 10 Hz y un ángulo de fase de 0 grados, como se muestra a continuación. Aquí se están declarando las variables frecuencia, el vector tiempo, voltaje pico, ángulo de fase en grados, conversión de ángulo de fase a radianes y la fórmula para la modelación de la señal. Entonces vamos a empezar a declarando nuestras variables. Nos regresamos a nuestro software MATLAB y vamos a empezar con la variable frecuencia y tiempo. Vamos a designar F para la frecuencia, T para el tiempo. Nos dice el voltaje pico y la fase. Voltaje pico y la fase. Y nos dice nuestro ángulo en radianes que es necesario para la fórmula. Ángulo en radianes. Y la respectiva fórmula para la modelación de la señal, que va a estar dada por la variable S1. A continuación, pues vamos a asignar los valores propuestos para cada variable, que en este caso serían 10 Hz de frecuencia en 10 Hz de frecuencia con una amplitud de 2.5 volts. Entonces, 10 de frecuencia, 2.5. El ángulo de fase nos dice 0 grados. 0 grados. Tenemos que convertir esos grados a radianes con la siguiente fórmula, que es fase por pi fase
por pi entre 180, fase por pi entre 180, fase por pi entre 180. Verificamos que sea correcto. Fase por pi entre 180. Fase por pi entre 180. Para la modulación de la señal se usa la siguiente fórmula, que sería voltaje pico por el seno, voltaje pico por la función seno de 2 por pi por frecuencia, 2 por pi por frecuencia. También nos dice por el tiempo con nuestros ángulos en radianes. Por el vector tiempo más nuestro ángulo en radianes. Nuestro vector tiempo va a estar dado desde 0 en incrementos de 0.0001 hasta 1. Entonces indicamos desde 0 en incrementos de 0.0001 hasta 1. Entonces asignamos punto y coma a cada de nuestras variables para que no nos impriman los resultados. Continuando con el programa, una vez escritos estos datos, nos dice, una vez que se realiza la modelación de la señal, se llevará a cabo la ejecución de los comandos para la graficación correcta de la señal con sus respectivas etiquetas. Entonces vamos a hacer la prueba del programa. Primero vamos a verificar que haya quedado funcional corriendo nuestro software de MATLAB. Nos dirigimos a MATLAB y corremos. Vamos a guardar este archivo en el escritorio. Guardamos. Y al parecer no nos ha dado ningún error. Entonces vamos a continuar con la graficación. Nos dice entonces el uso de los siguientes comandos para graficar la señal, que sería la función plot con grid, que es para la cuadrícula de la gráfica, la etiqueta del eje X, que va a ser el tiempo en segundos, la etiqueta del eje Y con el título práctica 1, graficación de una señal senoidal. Entonces vamos a indicarlo en MATLAB. En MATLAB nos dice el comando plot, en el vector tiempo nuestra señal 1, con el comando para la cuadrícula, el comando para la cuadrícula, la etiqueta del eje X y la etiqueta del eje Y. Con el valor que va a ser tiempo
tiempo y voltaje. Tiempo en segundos. Y voltaje con el título práctica 1, verificación de una señal senoidal. Práctica 1, verificación de una señal senoidal. Entonces ya tenemos los datos capturados y vamos, con lo anterior se terminó el programa 1 que llevará como título programa de una señal senoidal. Guardar el programa con este nombre y después ejecutar el programa y ser necesario corregir los resultados. Entonces vamos a correr el programa, nos indica guardarlo con el siguiente nombre. Y vamos a correr el programa. Aquí tenemos nuestra figura, la primera gráfica de nuestra señal, con una amplitud de 2.5, una frecuencia de 10 Hz, en un ángulo de fase de 0 grados, en el vector tiempo desde 0 hasta 1 en incrementos de punto 0001. Tenemos aquí el resultado y nos dice que comparemos con la imagen resultante. Comparamos. Y todo parece indicar que hemos resolvido correctamente. Bien, pues ahora en este tercer ejercicio nos dice modificar la ecuación de la señal cosenoidal para que tenga un ángulo de fase de 270 grados, modificar el programa y ejecutar. Entonces vamos a regresar a nuestro MATLAB. Vamos a hacer la modificación correspondiente, en este caso un ángulo de 270 grados, y vamos a compilar. Guardamos, corremos, y como podemos ver, aquí está el resultado. Si recuerdan anteriormente, cuando ambos tenían la fase en 0 grados, pues sus amplitudes no coincidían. En este caso, cuando la señal senoidal su amplitud era positiva, en la señal cosenoidal su amplitud era negativa. Entonces, pues esto se debe básicamente, voy a compartir una ley que es esta, la de proporcionalidad para las funciones seno y cosenoidales, que es el caso que se está cumpliendo ahorita. Si vemos, pues una función seno con el ángulo va a ser igual a una función coseno del ángulo de grados menos 90 grados. Entonces, si seguimos estas igualdades, eso quiere decir que si, por ejemplo, aquí en el MATLAB igualamos las frecuencias de ambas funciones, en teoría
pues las señales estarían sobrepuestas ya que serían iguales. Entonces vamos a comprobar y como podemos ver ahí están sobrepuestas. Si en su caso aquí utilizamos figure y volvemos a correr, efectivamente vemos que son dos señales iguales. Y con eso estaríamos resolviendo pues esta pregunta 3. Bien, pues en el presente video vamos a resolver la práctica modelación y graficación de señales analógicas y digitales propuesta por el profesor Emanuel Rodrigo Gutiérrez Figueroa. Esta práctica la realizaremos usando el software MATLAB y vamos a empezar con los primeros procesos. Las instrucciones nos dicen que abramos y creemos un archivo nuevo de MATLAB y agreguemos en comentario nuestros datos personales. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro MATLAB. Anteriormente ya tenía aquí escritos los comentarios, entonces solo vamos a pasar a resolverlos. Vamos a pasar a escribirlos, que sería práctica 1, relación y graficación de señales analógicas y digitales, elaborado por su servidor Pedro Reyes Medina, de séptimo semestre de la carrera Ingeniería Informática, con número de control en septiembre de 2021 del Centro Universitario del Sur de la materia Comunicaciones Digitales. Vamos a empezar con los primeros comandos que nos dicen: a continuación en el programa escribir lo que se muestra. Con esto se realizará la limpieza de registros, cerrar ventanas y comandos. Pues bien, aquí nos dice que el comando clc limpiará los registros, cerrará las ventanas y limpiará el historial de comandos. Entonces vamos a escribirlos en nuestro archivo de texto de MATLAB, que sería clc clear all y close all. Entonces, continuando, nos dice, vamos a empezar a graficar la primera señal. Es una señal senoidal analógica con la amplitud de 2.5 volts, una frecuencia de 10 Hz y un ángulo de fase de 0 grados, como se muestra a continuación. Aquí se están declarando las variables frecuencia, el vector tiempo, voltaje pico, ángulo de fase en grados, conversión de ángulo de fase a radianes y la fórmula para la modelación de la señal. Entonces vamos a empezar a declarando nuestras variables. Nos regresamos a nuestro software MATLAB y vamos a empezar con la variable frecuencia y tiempo. Vamos a designar F para la frecuencia, T para el tiempo. Nos dice el voltaje pico y la fase. Voltaje pico y la fase. Y nos dice nuestro ángulo en radianes que es necesario para la fórmula. Ángulo en radianes. Y la respectiva fórmula para la modelación de la señal, que va a estar dada por la variable S1.
A continuación, pues vamos a asignar los valores propuestos para cada variable, que en este caso serían 10 Hz de frecuencia en 10 Hz de frecuencia con una amplitud de 2.5 volts. Entonces, 10 de frecuencia, 2.5. El ángulo de fase nos dice 0 grados. 0 grados. Tenemos que convertir esos grados a radianes con la siguiente fórmula, que es fase por pi. Fase por pi entre 180. Fase por pi entre 180. Fase por pi entre 180. Verificamos que sea correcto. Fase por pi entre 180. Fase por pi entre 180. Para la modulación de la señal se usa la siguiente fórmula, que sería voltaje pico por el seno. Voltaje pico por la función seno de 2 por pi. 2 por pi por frecuencia. 2 por pi por frecuencia. También nos dice por el tiempo con nuestros ángulos en radianes. Por el vector tiempo más nuestro ángulo en radianes. Nuestro vector tiempo va a estar dado desde 0 en incrementos de 0.0001 hasta 1. Entonces indicamos desde 0 en incrementos de 0.0001 hasta 1. Entonces asignamos punto y coma a cada de nuestras variables para que no nos impriman los resultados. Continuando con el programa, una vez escritos estos datos, nos dice, una vez que se realiza la modelación de la señal, se llevará a cabo la ejecución de los comandos para la graficación correcta de la señal con sus respectivas etiquetas. Entonces vamos a hacer la prueba del programa. Primero vamos a verificar que haya quedado funcional corriendo nuestro software de MATLAB. Nos dirigimos a MATLAB y corremos. Vamos a guardar este archivo en el escritorio. Guardamos. Y al parecer no nos ha dado ningún error. Entonces vamos a continuar con la graficación. Nos dice entonces el uso de los siguientes comandos para graficar la señal, que sería la función plot con grid, que es para la cuadrícula de la gráfica, la etiqueta del eje X, que va a ser el tiempo en segundos, la etiqueta del eje Y, y
con el título práctica 1, graficación de una señal senoidal. Entonces vamos a indicarlo en MATLAB. En MATLAB nos dice el comando plot. En el vector tiempo nuestra señal 1 con el comando para la cuadrícula. El comando para la cuadrícula, la etiqueta del eje X y la etiqueta del eje Y. Con el valor que va a ser tiempo y voltaje. Tiempo en segundos. Y voltaje con el título práctica 1, verificación de una señal senoidal. Práctica 1, verificación de una señal senoidal. Entonces ya tenemos los datos capturados y vamos, con lo anterior se terminó el programa 1 que llevará como título programa de una señal senoidal. Guardar el programa con este nombre y después ejecutar el programa y ser necesario corregir los resultados. Entonces vamos a correr el programa, nos indica guardarlo con el siguiente nombre. Y vamos a correr el programa. Aquí tenemos nuestra figura, la primera gráfica de nuestra señal con una amplitud de 2.5, una frecuencia de 10 Hz en un ángulo de fase de 0 grados en el vector tiempo desde 0 hasta 1 en incrementos de punto 0001. Tenemos aquí el resultado. Entonces vamos a comparar nuestros resultados y todo parece indicar que hemos resuelto de manera correcta. Y con eso terminaríamos el primer ejercicio. Bien, pues ahora una vez pues, graficada esta señal, vamos a contestar las preguntas que se nos proponen. La primera nos dice qué tendría que modificar en el programa para graficar una señal cosenoidal y qué diferencia tendría en la gráfica con respecto a la senoidal. Pues aquí tenemos la función senoidal y ahora pues en nuestro programa MATLAB vamos a cambiar esa función. ¿Qué cambios tendríamos que hacer? Pues obviamente en vez de una función seno, una función coseno. Y vamos a guardar y compilar. Esperamos la representación y aquí la tenemos. Entonces, ahora pues regresando para comparar. Vamos a hacer la prueba. Aquí las acomodé ya. Entonces, a simple vista, ¿qué podemos notar? Pues nótese que en esta que es la función coseno, cuando estamos en el rango de 0.1, el voltaje o la amplitud es 2.5. Pero ¿qué pasa en la señal senoidal? Cuando estamos en el intervalo 0.1,
notamos que la amplitud tiende o se acerca a cero, pero no llega a 2.5. Y pues también se puede notar con los diferentes intervalos del tiempo, que en la cosenoidal en todas sí es 2.5. Entonces tenemos este cambio en la amplitud. Vamos a responder las preguntas, ¿verdad? Vamos a responder las preguntas. Nos dice que tendría que modificar en el programa, cambiar la función seno por una función coseno. ¿Qué diferencias habría? Pues un cambio en la amplitud en relación pues, al tiempo o en los saldos de los intervalos de tiempo. Entonces, pues continuando con la siguiente pregunta, nos dice explicar para qué es necesario utilizar un vector tiempo y cómo es su estructura. Pues sabemos que un vector pues es un segmento en el espacio que va desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces aquí como se representa el vector, pues es el punto inicial 0 y el punto final 1. Y de 0 a 1 pues hay intervalos de punto 0, 0, 1. Entonces para eso es como por cómo se representa el tiempo, para ver el comportamiento de la señal conforme al tiempo. Entonces dice, ¿qué pasaría si se realizara un cambio en vez de esto? Que sería de 0 a 1, pero ahora de 0.1 nomás. Entonces pues vamos a ver qué pasaría. Vamos a regresar a nuestro MATLAB y hacemos esos cambios. Aquí borramos esta señal, modificamos el vector tiempo, regresamos a la función coseno, guardamos y corremos. Esperamos la gráfica y si bien, si notan pues ya es algo diferente. Pero ¿qué pasó aquí? Si vemos los rangos de la amplitud, nos está dando ya en femtons volts. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la amplitud cuando el tiempo es 0.2, pues vamos a hacer esta prueba. O si quieren a representarlo, pues en una línea de comandos, cambiamos, asignamos, y aquí sería cambiar el tiempo por punto 2. Entonces damos enter y mostramos ese 1. Si ven, sería menos 1.2246 femton volts. Entonces mostramos la gráfica y bien, aquí notamos 1.24 femton volts. Entonces vemos la amplitud. Cambia pues la figura, pero pues porque aquí nos está dando ya en un rango de femtons más pequeño. Si recordamos y volvemos al manual, el PDF, cuando teníamos nuestra señal seno, en punto 2 tendía a 0. Y entonces es como podemos comprobar ese valor, que tiende a 0, que ya sabemos cuál es el valor exactamente que mostramos en la consola. Entonces, pues dice la pregunta, ¿y qué pasa? Pues se vuelve la gráfica o la amplitud, los rangos de la amplitud cambian, pero es como si le hiciéramos un zoom a la señal para mostrar que está tendiendo a 0. Los rangos de la amplitud cambian y se muestra de una manera diferente la gráfica de la señal. Entonces nos dice la tercera pregunta,
es necesario modificar la presentación de la señal graficada y ahora mostrar la señal de color negro y con una mayor anchura. Hacerlo en el programa, ¿qué es lo que se tiene que modificar? Ok, entonces vamos a regresar a nuestro MATLAB. Una vez en nuestro MATLAB, pues nos dirigimos otra vez a nuestro script y nos dice que ahora quieren que sea pues más ancha. Entonces, vamos a graficar la senoidal que teníamos en un principio. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Pues tendríamos que cambiar los valores o los parámetros de plot, de la función plot. Aquí agregamos coma y vamos a agregar un parámetro entre comillas, que en este caso sería el color. Nos piden el negro. El negro se representa aquí en MATLAB pues con una letra K. ¿Qué nos dice? También cambiamos la línea, el ancho de la línea. Entonces establecemos también el parámetro que se conoce como line width. Una vez se establece el parámetro y pues le asignamos el valor, en este caso sería un número, vamos a darle un 4 para que se note y guardamos y vamos a ver si muestra los cambios que nos pedían. Corremos, esperamos y si bien ahora sí nos lo cambia a negro y pues con una mayor anchura. Se puede hacer por comando o se puede hacer pues por representación gráfica. Nada más señalamos aquí la señal. Vamos a ver si me deja. Ahora sí, ya los activó. Aquí está. Con un clic derecho, pues en Line Width lo podemos reducir. Ahí lo reduce y pues también podemos cambiar el color pues de forma gráfica sin los parámetros de la función. Aquí podemos asignar el morado y ven que cambia. Entonces se pueden hacer de estas dos maneras. Entonces vamos a regresar al manual para contestar qué es lo que se tiene que modificar. Entonces pues editamos, agregamos la respuesta, los parámetros de la función plot. En este caso color entre comillas y para la anchura el parámetro line width y su valor. Vamos a borrar esto para que se vea mejor la respuesta y ahí tenemos. Y con eso estaríamos terminando esta primera parte de la práctica. Que siempre van a iniciar el programa, que son los identificadores y los comandos para que se realice la limpieza de registros, cerrar ventanas y comandos. Entonces vamos a empezar haciendo eso. Vamos a regresar a nuestro MATLAB. Ok, ya cerramos esto. Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar programa 2 hold. Guardamos. Nos dice que agreguemos las primeras instrucciones. Copiamos, pegamos y volvemos a nuestro manual de prácticas. Entonces aquí nos dice: se modelarán dos señales analógicas. La primera será una señal senoidal con una frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 5 volts. La segunda señal será una cosenoidal de 10 Hz y voltaje de 3 volts. Los ángulos de fase de las dos señales deberán estar en cero, como se muestra en continuación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar pues anotando estas características. Vamos a regresar a nuestro MATLAB. MATLAB. Vamos a empezar con frecuencia 1, frecuencia 2, amplitud 1, amplitud 2,
el tiempo, el intervalo del tiempo, supongo que es el mismo para las dos. Vamos a usar este. Sí, mero. Y vamos a recordar para ver. Tenemos frecuencia 1 de 5, 10, 5 y 3, 5, 5, 10, 5 y 3. Ok, bien, aquí nos está marcando un error. Ahora nos dice con las fases: fase 1 igual a 0, fase 2 igual a 0, fase 1 igual a 0, fase 2 igual a 0. Nos dice la fórmula para convertir a radianes, entonces esto lo vamos a traer del archivo anterior. Vamos a insertar el ángulo en radianes, este es el 1 con la fase 1 y sería el 2 con la fase 2 para la conversión a radianes. Y después nos pide pues básicamente que una función es senoidal y otra función es cosenoidal. Entonces nos la traemos también de aquí del archivito, la señal 1 que es senoidal, pues con los valores de la función 1 reemplazamos la frecuencia 1 y el ángulo 1, y ahora va a ser la 2. La 2 es una función cosenoidal con sus respectivos valores, frecuencia, amplitud, y pues con eso terminaríamos la fórmula para las funciones. A ver, aquí un espacio, corregimos, listo, regresamos a nuestro PDF y nos indica que una vez realizada la modelación se llevará a cabo la graficación de las dos señales de forma correcta en una sola ventana con los comandos que se muestran a continuación. Entonces básicamente el comando plot, la señal senoidal va a estar en color rojo, la función hold y pues la siguiente señal cosenoidal. Entonces regresamos a nuestro MATLAB, indicamos que aquí va la graficación para la 1, ambos van a tener pues la mismo en el tiempo, la señal 1, y nos pedía que la senoidal pues iba a ser en color rojo. Seguido de la función hold, graficamos la función cosenoidal, esa no nos indicaba alguna característica, escribimos así, lo revisamos en nuestro manual, ok, nos dicen las etiquetas y que esté cuadriculada. Entonces regresamos a MATLAB, cuadriculamos y nos traemos las etiquetas del archivo anterior. Ok, pero pues aquí el título se va a cambiar como nos dice nuestro PDF. Práctica 2, graficación de dos señales. Práctica 2, graficación de dos señales. Entonces regresamos a nuestro manual y nos indica que ejecutar el programa y si es necesario corregir los errores resultantes, además mostrar resultados. Ok, vamos a regresar a nuestro MATLAB y vamos a correr el programa. Regresamos, guardamos y corremos. Ok, aquí nos muestra ya
la graficación. Vamos a ver qué nos preguntan en nuestro manual. Nos dice qué fue lo que sucedió al momento de ejecutar el programa y para qué sirve la función hold. Pues la función hold al parecer sirve pues para mostrar ambas señales en una misma figura, mostrar ambas señales en conjunto. Okay. Nos dice la siguiente: explicar qué sucede si cambiamos la instrucción hold y la sustituimos por función figure. Entonces regresamos a MATLAB y reemplazamos aquí hold por figure, guardamos, compilamos y vamos a ver qué sucedió. Ok, si pueden ver, nos separó las señales, entonces nos convirtió la señal en cada una en una figura. Entonces regresamos a nuestro manual y respondemos separó las señales en dos ilustraciones. Cerramos. Bien, pues ahora en este tercer ejercicio nos dice modificar la ecuación de la señal cosenoidal para que tenga un ángulo de fase de 270 grados, modificar el programa y ejecutar. Entonces vamos a regresar a nuestro MATLAB. Vamos a hacer la modificación correspondiente, en este caso un ángulo de 270 grados, y vamos a compilar. Guardamos, corremos y como podemos ver, aquí está el resultado. Si recuerdan anteriormente, cuando ambos tenían la fase en 0 grados, pues sus amplitudes no coincidían. En este caso, cuando la señal senoidal su amplitud era positiva, en la señal cosenoidal su amplitud era negativa. Entonces, pues esto se debe básicamente, voy a compartir una ley que es esta, la de proporcionalidad para las funciones seno y cosenoidales, que es el caso que se está cumpliendo ahorita. Si vemos, es una función seno con el ángulo va a ser igual a una función coseno del ángulo en grados menos 90 grados. Entonces, si seguimos estas igualdades, eso quiere decir que si por ejemplo aquí en el MATLAB igualamos las frecuencias de ambas funciones, en teoría pues las señales estarían sobrepuestas, ya que serían iguales. Entonces vamos a comprobar y como podemos ver, ahí están sobrepuestas. Si en su caso aquí utilizamos figure y volvemos a correr, efectivamente vemos que son dos señales iguales. Y con eso estaríamos resolviendo pues esta pregunta 3. Bueno, entonces en este siguiente paso nos pide crear el siguiente programa con el nombre programa 3 señal digital. Entonces vamos a copiar esto, nos vamos a cambiar a nuestro MATLAB, creamos el nuevo archivo, lo guardamos con el siguiente nombre y nos dice que copiemos esta información.
La copiamos y vamos a ver qué más nos dice. Ok, modelar una señal digital con la amplitud de 2.5 volts, una frecuencia de 7, como se muestra a continuación. Ok, va a ser nuestro vector tiempo, frecuencia. Vector tiempo. Frecuencia de 7. ¿Qué más nos dice? Voltaje, fase. Fase igual a 0. ¿Qué más nos dice? Ok, tenemos la fórmula. La fórmula para los radianes me la voy a traer también de acá. La fase y la fórmula. También me la voy a traer de acá. Pero nos dice que en este caso va a ser usando la función square, reemplazándola por sin. Entonces reemplazamos y nos dice utilizar los siguientes comandos para la graficación. Entonces regresamos a MATLAB. Vamos a graficar. Sería plot en el tiempo, la señal 1. Me parece es color negro. Con un line width de 2. La función ANSI axis de 0 a 1 de menos 10 a 10 paréntesis, punto coma, y los label. Uno sería grid y los label que también los podemos copiar sería aquí, pero en este caso con práctica 3, graficación de una señal. Digital 4. Y nos dice ejecutar el programa y si es necesario corregir los resultantes. Entonces vamos a ver, guardamos y corremos el programa. Ok, creo que hay un error. Déjame ver si lo veo.
Aquí al revés. Vamos a ver qué pasó. Está mal la función. Vamos a ver la función. BP1 square 2 por pi por F1 por t más G1 punto y coma. Aquí. Guardamos y tenemos listo. Bien, entonces una vez pues ejecutado el programa, nos indica la siguiente instrucción: modificar el programa para obtener una señal digital que de amplitud sea de 0 a 5, como se muestra en la siguiente imagen. A ver, vamos a ver la imagen. Aquí pues vemos que su valor mínimo es 0 y el máximo o pico es 5. Entonces dice, explicar que fue necesario modificar para tener una señal digital como indica en el paso anterior. Entonces nos dice que debe de ser con los valores de 0 a 5. Bien, entonces pues vamos a regresar a MATLAB. Entonces así tenemos actualmente nuestro programa, y recordando que si ejecutamos nos va a dar como resultado esto. Vemos que aquí nos da intervalos de menos 2.5 hasta 2.5, y lo que queremos es que llegue hasta 0 y de ahí en su voltaje máximo sea pico. Ok, pues primero vamos a comenzar simulando la misma señal, pero esta señal vamos a hacerla senoidal para ver qué es lo que hace la función square. Entonces quitamos aquí, vamos a graficar las dos como lo tenemos indicado aquí con un hold, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí cambiamos la variable para que sea S2 y compilamos. Aquí no me lo dio. Vamos a ver, nos falta algo en la fórmula. Aquí nos faltó la función seno, disculpen. Entonces guardamos y corremos ahora sí. A ver, como se puede mostrar en la imagen, notamos que la función square lo que hace, que cuando van en este rango de la función senoidal, lo que hace es que te da el máximo. Lo grafica como si fuera un máximo. En cuanto pasa tantito de 0, lo manda hasta el valor máximo. Y en cuanto baja tantito de 0, pues lo va mandando hasta el valor mínimo, como se puede notar aquí en esto. Entonces, pues vemos que cuando la señal seno pues va en su punto máximo, aquí la función square nos indica 2.5. Entonces, si queremos, como en el ejemplo nos pide que sea 5, si al llegar aquí le sumamos 2.5, tendríamos 5. Y de manera contraria, cuando vayamos acá, si ya llegamos al voltaje pico, al voltaje mínimo, que es menos 2.5, si sumamos 2.5, entonces aquí nos marcaría en 0. Entonces vamos a hacer esa modificación, que sería volverle a sumar el voltaje pico o la amplitud. Entonces cerramos aquí ya nuestra fórmula. Vamos a hacer esa modificación, que sería sumarle más P1. Entonces guardamos, volvemos a correr, y como lo pueden notar,
aquí ya se está cumpliendo la característica. Cuando llega a 2.5 en la señal senoidal, la señal cuadrada la manda hasta 5, y cuando va a los valores mínimos, que llega hasta menos 2.5, al sumarle la cantidad lo regresa hasta 0. Igual, pues vamos a hacer algo similar con la función seno. También le vamos a agregar su más de P1, corremos, y ahí sí ya se puede notar mejor que aquí está cuadrando la señal con la función square. Bueno, pues en este siguiente programa nos pide que creemos un nuevo archivo que se llame programa 4 subplot. Entonces pues vamos a copiar el nombre, vamos a ir a nuestro MATLAB, vamos a crear ese nuevo archivo y lo vamos a guardar con el nombre que se nos indica, y guardamos. Regresando a las instrucciones, lo que nos dice que ahora es necesario agregar los comandos de graficación. Copiar el código del programa número 2, donde graficaste dos señales, una senoidal y una cosenoidal, y evitar la parte de la gráfica. Okay, entonces vamos a regresar a MATLAB para traernos esta parte del programa número 2. Aquí ya tenemos la función seno y la función coseno. Copiamos y pegamos sin la parte de la gráfica. Regresando al manual, ahora nos dice: es necesario agregar los comandos de graficación con las etiquetas necesarias y con la ayuda de función subplot, como se muestra a continuación. Okay, vamos a observarla. Entonces ahora nos dice, vamos a empezar a escribir, regresando a MATLAB, y graficación, comentario, va a ser subplot con los valores 2, 1 y 1. 2, 1 y 1. A continuación, el título, las etiquetas y el grid. Eso parece ser que es lo mismo. Entonces, título, etiquetas y grid. Lo traemos. Ya lo tenemos aquí. Título, etiquetas y grid. Ahora nos pide algo similar, pero ahora va a ser con la aquí, perdón, nos faltó graficar la señal que nos dice en color amarillo. Va a ser sobre tiempo la señal 1 en color amarillo. Revisamos nuevamente el manual. Nos dice el título ya, otra función subplot, pero ahora con la señal 2. Okay. Otra función plot con la señal 2. Y con los títulos también apropiados. Y aquí va, como nos dice, graficación de señal cosenoidal. Y la de arriba es la función senoidal.
copiamos, pegamos, copiamos nuevamente, pegamos, signo y tal. Vamos a ver, a verificar. Ok. Y parece indicar que todo está bien. A ver, vamos a graficar. Guardamos. Compilamos. Aquí parece hay un error. Vamos a regresar para ver qué es lo que debería ser el resultado. Ok, ya aparece. Aquí va a ser, nos falta nuevamente la función subplot. Es aquí 2, 1, 2, 2, 1, 2. Guardamos. Pelamos. Ok, ahí podemos ver que tenemos ambas señales en una misma figura, que sería la señal senoidal en amarillo y la señal cosenoidal en azul. Bueno, pues una vez ejecutado el programa nos pide explicar de forma clara qué es la función subplot y cómo es la forma correcta de utilizarla. Entonces vamos a regresar a MATLAB para comprobarlo. Entonces la función subplot lo que nos hace es que la ventana plot nos la divide en n columnas y en n filas. En este caso sería columnas, filas, perdón, en este caso sería filas, columnas y la posición. Como vamos a ver esto, gráfica que habíamos generado, subplot nos indica dos filas, esta es una fila, esta es otra fila, una columna porque solamente está en una columna, y la posición. Por ejemplo, aquí indicamos que la senoidal va a estar en el lugar 1, que es arriba, y en la siguiente, que también son en dos filas, una columna, la función cosenoidal, que va a estar en el lugar 2. Y así es como funciona esta función subplot. Por ejemplo, entonces si cambiamos aquí los valores, por ejemplo 2 y luego acá 1, a ver, vamos a guardar, corremos. Y notamos que ahora la que está primero es la función cosenoidal y la que está abajo es la función senoidal. Ahora en este ejercicio de la práctica vemos que nos pide graficar 4 señales. Entonces vamos a ir introduciendo los datos para cada uno. Vamos a crear un nuevo programa en MATLAB. Entonces vamos a regresarnos. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a traer los comentarios y pues los primeros comandos para limpiar. Aquí tenemos. Vamos a guardar como pues 4 señales. 4 señales. Sí. No. Entonces, pues ponle estos datos. También ocuparíamos algunos datos de frecuencia. Vamos a hacerlos. Viendo las instrucciones del programa nos indica una senoidal con una amplitud de 2 volts y una frecuencia de 7 Hz. Entonces, la amplitud para la señal 1 va a ser de 5 y una frecuencia de 7 Hz. Una función de 7 Hz. Y quedamos que esta va a ser una función seno, entonces nos la traemos y acá. Como podemos ver, pues nos faltan los valores
bueno, aquí va a indicar que es la frecuencia 1. Nos falta el vector tiempo. El vector tiempo lo vamos a indicar de 0 en punto 0, 0, 1 hasta 1. Indicamos un 0. Y nos falta lo de los ángulos. Entonces la fase, pues la fase 1 pues no tiene fase, va a ser igual a 0. Y vamos a traer las respectivas fórmulas para convertir a radianes, perdón. Entonces este AG1 con la fase 1 y tendríamos todo listo para graficar esta señal. Entonces indicamos con un comentario que esta es la señal 1. Ahora nos pide una función cosenoidal con una amplitud de 4 volts y una frecuencia de 8. Entonces aquí BP1 es igual a 4, que en este caso ya sería la 2, una frecuencia de 8 y esta tiene que ser cosenoidal. Entonces nos la vamos a traer también. Tenemos la función cosenoidal. Indicamos aquí esta función cosenoidal y pues aquí en la frecuencia sería la 2 también y pues su fase también sería, no nos indicó, entonces también sería de 0. Su respectiva conversión a radianes y aquí ya tendríamos la señal 2. Ok, entonces vamos con la siguiente señal. Aquí nos indica una señal digital de 3 volts de amplitud y una frecuencia de 7 Hz, que sería 3 y 7. Vamos a nuestra señal digital, nos la traemos también. Aquí traemos esto. En este caso sería la amplitud 3 de 3. La fase pues va a ser de 0. Nos faltaría la frecuencia. Verificamos. Digital de 3 volts y de 7 Hz. 3 volts y 7 Hz. Una función digital pues con el comando square. Aquí indicamos pues que va a ser la AG3 con la fase 3 con el ángulo en radianes 3 y aquí indicamos que es la fase número 3 y indicamos que es la señal número 3. Ahora regresamos al manual y por último nos pide una señal senoidal con una amplitud de 5, frecuencia de 6 Hz y una fase de 180 grados, 5, 6 y 180. Entonces aquí tenemos la señal senoidal, nos traemos los datos, lo ponemos acá, dice que es 5, 6 y 180. 80, 6, 5, 6, que sería la frecuencia 4, la amplitud 4, la fase 4, el ángulo 4, indicamos el 4 también, con la frecuencia 4, el ángulo en radianes 4, que es de 180, no de 1800. Aquí también en las formas vamos a verificar con su respectiva frecuencia. En este caso la 3 y la 2. Y acá tiene la 1. Entonces verificamos. Aquí tenemos que amplitud 5, 6 y 180.
5, 6 y 180, y esta es la señal 4. Ahora vamos a ver el manual de nuevo. Ok. Utilizando la función subplot, hacer las modificaciones al programa que sean necesarias para que al momento de ejecutar el programa tengamos los resultados como se muestran a continuación. Ok. Bien, entonces en este ejercicio, una vez definidas las funciones, pues nos pide que las grafiquemos de esta manera con la función subplot. Como podemos notar, pues tenemos dos filas, dos columnas y van en orden, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta conforme las creamos. Aquí voy a hacer una observación. Aquí nos decía la amplitud de 2 volts, en el anterior lo pusimos de 5, pues entonces nada más corregí eso fuera de cámaras, pero igual pues vamos a comenzar con los comandos para graficar como esta forma. Nos dice también esta nota: respetar la escala, el eje de X, que de 0 a 0.5, de 0 a 0.5, y vemos que los incrementos son de 0.05 en 0.05. Entonces también vamos a tomar eso en cuenta para ya empezar entonces a graficar. Regresamos a nuestro MATLAB. Vamos a empezar con la gráfica 1. Gráfica 1. Nos vamos a traer lo que ya teníamos escrito, que es esto, y lo vamos a indicar aquí. Pues básicamente estos son los títulos y las etiquetas, y como habíamos notado anteriormente son dos filas, dos columnas, y van a ir en orden. En este caso, que la senoidal sería la 1. Vamos a regresar al PDF. Como podemos notar, pues la línea es color azul, las etiquetas de los labels son color azul, el título es color rojo en mayúsculas, y destacar eso, que ya el intervalo del tiempo es de 0 a 0.5. Entonces regresamos a MATLAB, hacemos nuestra modificación de t, que va a ir de 0.0005 hasta 0.05. Es color azul, entonces va a ir en predeterminado. Las etiquetas nos dice que también son color azul, entonces indicamos la propiedad, en este caso que sería azul con la etiqueta blue. Igual en el eje X y en el eje Y. Y el título, pues que debe de ser color rojo. En este caso sería red. Entonces aquí ya tenemos esta primera. Vamos a guardar y vamos a compilar. Ok. Aquí me pasé un 0. Corregimos, guardamos. Aquí volvemos a correr y como podemos ver, aquí lo tenemos. Damos pantalla completa y tenemos la primera, color azul, color rojo, azul, en línea azul, y el intervalo del tiempo. Aquí se me pasó corregir esto. Nada más se llama señal senoidal en mayúsculas. Señal senoidal. Y listo, guardamos. Entonces vamos a copiar esta para graficar las demás. Pues copiamos, pegamos. En este caso sería la gráfica 2, que va en la posición 2. La señal 2. Vamos a ver si tiene algún color. Aquí vemos que es como un tipo amarillo y lo demás es prácticamente igual. Título es una cosenoidal. Las etiquetas en color azul, título en color rojo, y nada más que la línea es en color amarillo, que en este caso sería yellow. Vamos a hacer la prueba. Guardamos.
corremos y ahí la tenemos. Continuamos con la 3, también copiamos, pegamos, entonces de la posición 3, vemos si tiene algo en específico, es color rojo la señal, se llama señal cuadrática digital. Ok, señal cuadrática digital y va en color rojo. Entonces guardamos, compilamos. Aquí se nos pasó corregir, sería la función 3, la digital. Corremos y ahí la tenemos. Entonces ahora vamos a pasar con la gráfica 4. Gráfica 4, en la posición 4, vamos a ver si tiene algo en especial. Es color verde y lo demás prácticamente igual. Entonces nada más aquí va a ser color cream. Y su título lleva señal seno con fase de 180 grados. Con fase de 180 grados. Guardamos. Corremos. Aquí otra vez mismo error. Ya debe de ser la señal 4. Guardamos, corremos. Aquí también otro error que se nos pasó, no cambiamos el nombre de la variable. Listo. Guardamos, corremos. Y parece indicar que todo ya está correcto. Ponemos pantalla completa y lo vamos a comparar con la del PDF. Con los ejercicios, crear un nuevo programa para modelar y graficar la señal con una frecuencia de 5 Hz y otra señal con esas características con un periodo de 100 milisegundos, mostrando en una sola ventana la figura utilizando la función subplot. Bien, pues vamos a empezar. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro MATLAB y vamos a crear un nuevo archivo. Aquí pues nos vamos a traer los datos y principales comandos de nuestro programa y vamos a empezar escribiendo nuestro vector tiempo, que va a ser de 0 100 milisegundos hasta 1, y vamos a leer otra vez los datos. Nos dice que tiene un valor, una señal seno, entonces indicamos la frecuencia y vamos a necesitar también pues el ángulo. Entonces regresamos, frecuencia igual a 5, el ángulo es la fase, que nos dice que es igual a menos 60, es menos o igual a 60. Vamos a traernos nuestra función para convertirlo en radianes. Copiamos, pegamos y la G1 va a ser igual a la fase, ahí lo tendremos en radianes, y vamos a hacer la señal 1, que va a ser igual a 20 por el seno, 20 por la función seno de la letra griega, que significa 2pi por frecuencia. Entonces vamos a indicar aquí en MATLAB 2 por pi
por frecuencia, que la tenemos en la variable f, por el tiempo, menos nuestro fase. Eso quiere decir que está desfasada. Bien, pues ahora vamos a continuar con la siguiente función, donde observamos que el valor de la amplitud es 10, de la función seno de pi por frecuencia por el tiempo más 20 grados, y de nuevo volvemos a multiplicar por la amplitud, en este caso que sería 10. Entonces vamos a pasar eso a nuestro MATLAB. Regresamos, entonces va a ser la señal 2 igual a 10 por la función seno de 2 por pi por frecuencia por el tiempo menos el ángulo. En este caso su ángulo es de 20 grados. Si indicamos aquí fase igual a 20, lo vamos a convertir otra vez a G2 va a ser igual, para convertirlo a radianes, aquí indicamos que es la 2, aquí indicamos que es la 2, ponemos punto y coma, y aquí indicamos que es la eje 2, y nos pide que volvamos a multiplicar por la amplitud, en este caso pues por 10, y ponemos punto y coma. Entonces en el manual nos dice que mostrando una sola ventana la figura utilizando la función subplot. ¿Sí? Vamos a volver a graficar con la función subplot. Aquí nos lo traemos, la copiamos aquí, en este caso sería en dos filas de una columna. En la posición 1 que va a ir la señal 1, que es una señal senoidal con fase de menos 60, y la siguiente que será en la posición 2, otra señal 2, y aquí es de 20. Entonces guardamos, vamos a correr, esperamos a que compile el programa y aquí las tenemos. Se puede observar la fase de menos 60 y la de 20 grados. Con eso terminaríamos este ejercicio. Entonces vamos a regresar a nuestro manual para ver qué más nos indica. Determinar la velocidad angular para la señal con una frecuencia de 5 Hz. Ok, entonces si recordamos y regresamos a nuestro MATLAB, pues para que la velocidad angular se utiliza la función 2pi por frecuencia. En este caso nos dice que la frecuencia es 5. Entonces si creamos la nueva variable, vamos a hacerlo en una línea de comandos. 2w es igual a 2pi, 2 por pi, por la frecuencia que es de 5, y nos va a dar como resultado 31.4159, que sería el pi radianes sobre segundo. Entonces ya contestamos esa pregunta, y ahora nos dice calcular cuánto equivale en radianes 20 grados. Ok, pues si regresamos a nuestro MATLAB,
sabemos que para los radianes tenemos esta formulita de aquí, que es el ángulo por pi entre 180. Entonces vamos a traerla también a una línea de comandos, pegamos, en este caso serían 60 grados, a ver, 20 grados, perdón, 20 grados, y vamos a guardar en una variable para que nos lo imprima, y 20 grados en radianes serían igual a 0.3491. Vamos a regresar a nuestro manual de prácticas y con eso hemos finalizado. Bien, pues gracias por ver este video, espero que haya quedado clara la explicación y nos vemos en el siguiente. Adiós.